Familia, Dios les bendiga en este nuevo día. Muchas bendiciones. Bueno, quiero que me acompañen por favor a su Biblia y quiero que vayamos al libro de Números, al Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de Números y quiero leerles un pasaje que está en el capítulo 14 y vamos a leer el verso 24. Números 14, el verso 24. Amén. Ahora, cuando nosotros leemos en el libro de Números, el capítulo 13 y el capítulo 14, nos enseña una historia que es algo increíble, ¿verdad? Es algo que nos ministra a todos nosotros, que las hemos escuchado tal vez muchas veces y la hemos leído, que es el momento cuando Moisés envía 12 espías a que examinen, a que miren la tierra que Dios ya les había dado al pueblo de Israel. Moisés envía 2 espías y les dice: ve y miren la tierra cómo es, si es fértil, mire cómo es la gente, mire si son amurallados, si tienen ejércitos, bueno, etcétera. Y luego vemos cómo esos 2 espías regresan al campamento de Israel y vemos cómo 10 de ellos traen un reporte negativo y solamente 2 traen un reporte positivo. Y de eso quiero hablarles, porque uno de esos 2 hombres que vienen con un reporte positivo es Caleb. Y hoy quiero hablarles lo que la palabra de Dios nos enseña de Caleb, porque la palabra nos enseña que Caleb tenía un espíritu diferente. Y hoy quiero que nos enfoquemos en este hombre para que Dios ministre nuestras vidas y nosotros podamos tener una enseñanza poderosa de parte de Dios. Entonces dice Números 14, el verso 24, dice: pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir hasta el fin conmigo, yo lo haré entrar en la tierra que fue a reconocer, y sus descendientes la heredarán. Quiero que remarquemos 2 palabras aquí importantes, porque dice: pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir hasta el fin conmigo. Ok, yo quiero que recalquemos esto. Si tiene su Biblia, usted lo subraye, porque número 1, dice el Señor que en Caleb había un espíritu diferente. Dice: por cuanto hubo en él otro espíritu, pero luego dice, y decidió ir hasta el fin conmigo. Entonces veamos que en Caleb tenía muchas virtudes, pero aquí el Señor recalca 2. Dice número 1 que en Caleb había un espíritu diferente, pero también Caleb siempre tomó la decisión de ir con el Señor hasta el fin. Si vemos la palabra de Dios, hay muchas enseñanzas sobre Caleb, y Caleb se mantuvo siempre firme y se mantuvo fiel al Señor hasta que llegó al momento de su muerte. Entonces, por eso él recalca: en Caleb había un espíritu diferente, pero también decidió ir hasta el fin conmigo. Entonces, si nosotros podemos hablar un poco de Caleb hoy, recuerde que en medio de millones de israelitas, Caleb sobresale, pero no sobresale porque era un hombre fuerte, porque fuera físicamente más fuerte, ni siquiera por su posición, la posición que tenía en la tribu de Judá, ni porque fuera muy talentoso, sino que Dios mismo dijo: él tiene algo diferente, él tiene un espíritu diferente. Y mientras los otros espías vieron gigantes, Caleb siempre vio la promesa. O sea, Caleb no vio el problema, Caleb no se enfatizó en el problema, Caleb no se enfatizó en el gigante, no se enfatizó en lo difícil que pudiera ser la conquista, en lo complicado que fuera, sino que Caleb puso sus ojos y puso su fe en la palabra, en la promesa que Dios les había dado. Mientras los otros 10 espías vieron derrota, Caleb siempre habló fe. Mientras los otros 10 espías trajeron un mensaje que contaminaron a la nación entera, que los atemorizaron, Caleb siempre trató de traer un mensaje de fe, de contagiar al pueblo de fe y de esperanza. Entonces vemos que Caleb nunca se conformó a lo que estaba diciendo la mayoría. Caleb no se dejó contaminar, no dejó que su fe se apagara por lo que los otros estuvieran diciendo. Aunque 10, ¿verdad?, eran mayoría, él se mantuvo firme en lo que Dios le había dicho. Entonces vemos que la diferencia es muy grande, porque eran 10 contra 1, pero la diferencia que había en Caleb
era que mientras los otros estaban poniendo la atención a la dificultad, al problema, Caleb estaba enfocándose en lo que Dios le había dicho. Los dos espías vieron lo mismo, vieron la misma tierra, vieron tal vez las mismas dificultades, pero también vieron la tierra la cual fluía leche y miel, la tierra la cual sus frutos eran gigantes, era una tierra fértil, era una tierra que ya Dios había preparado para ellos. Entonces la diferencia fue que Caleb vio las cosas a la manera de Dios, y ese es el espíritu diferente que estaba en Caleb. Y que hoy Dios está buscando personas como él, que seamos diferentes, que tengamos un espíritu diferente para que podamos conquistar lo que Dios nos dijo. Hoy, igual que en aquel tiempo, hay generación que se va a quedar en el desierto, pero va a haber una generación que va a conquistar. Y la generación que conquistó, los que encabezaban esa generación, era Caleb y Josué. Y yo quiero creer que tú también eres de esa generación que conquista, que conquistamos que las promesas, que conquistamos lo que Dios ya preparó para nosotros. Pero para conquistar lo que Dios preparó para nosotros, tiene que haber esas cualidades que habían en Caleb. Se lo leí, dice, en él, en mi siervo Caleb, había un espíritu diferente y decidió, esa palabra es poderosa, y decidió y tomó la decisión de permanecer fiel hasta el final. Permaneció fiel, estuvo conmigo hasta el final. Amén. Entonces, el espíritu diferente ve las cosas como Dios las ve. El espíritu diferente ve a Dios más grande que el problema. Ve a Dios mucho más poderoso que cualquier circunstancia. Ve lo que Dios le dijo con más poder y más valor que lo que puedan estar viendo sus ojos naturales o incluso sintiendo o viendo. Fíjese que en Números, el capítulo 3, el verso 30, dice así: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Amén. Mientras los 10 espías estaban quejando, contaminando al pueblo, que el pueblo se atemorizó, que el pueblo empezó a llorar, dice que Caleb los hizo callar. Cállense. O sea, Caleb los hace callar y dice: nosotros vamos a poder, nosotros vamos a hacerlo. Entonces, claramente los gigantes eran reales, estaban en Canaán, ¿verdad? Las murallas eran reales, estaban rodeando a Jericó. Los obstáculos eran reales, todo eso era real, lo que estaban tal vez diciendo los otros 10 espías. Pero Caleb entendió algo, que es más grande la promesa de Dios que cualquier situación o cualquier oposición que se presente delante de nosotros. Y eso es lo que yo quiero hoy remarcar, y que el Espíritu Santo pueda levantarnos a cada uno de nosotros. Porque hay momentos donde flaqueamos, porque hay momentos donde nos desesperamos, porque hay momentos donde nos desanimamos, porque hay momentos donde como que no queremos seguir luchando, como que queremos de que nada sale, que las cosas se trancan. Pero es ahí donde tenemos que entender esto. Necesitamos en nosotros que haya ese espíritu diferente y que nos mantengamos fieles, creyendo en la promesa y firmes en lo que Dios ha dicho. Amén. Porque Caleb entendió esto. Es más grande la promesa, es más grande lo que Dios ha dicho. Así que si hoy tú te sientes desanimado, si hoy tú te sientes afligido, si hoy tú te sientes que no quieres más, si a lo mejor no ves las cosas aún, hoy te animo a que ese espíritu que estaba en Caleb y sobre todo la decisión que él tomó, sea la decisión que tú tomes hoy también. Que ese espíritu está en nosotros, el Espíritu Santo de Dios, pero la diferencia es la decisión que cada uno de nosotros podamos tomar hoy. Porque el espíritu diferente en nosotros, el Espíritu Santo, no niega la realidad. Hay cosas que son reales, que nos están aconteciendo, pero lo que tenemos que negarnos nosotros es a que eso opaque o que eso sea más grande que lo que Dios ha dicho sobre nuestras vidas.
Hay una realidad que estás viviendo hoy, tal vez sí, claro que sí. Tal vez lo ves en los extractos bancarios, tal vez lo ves en un reporte médico, tal vez lo ves en lo que está sucediendo en tu casa, con tu esposo, con tus hijos. Es una realidad, pero hay una realidad mayor, que es la palabra de Dios, que es la promesa de Dios, que es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, tenemos que con fidelidad con esa decisión aferrarnos más a lo que Dios ha dicho que a la realidad que podamos estar pasando hoy. Porque recuerde que lo que es de Dios es eterno. La palabra de Dios nunca pasará. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no. Dice el Señor que su palabra no regresa vacía. La palabra que fue dicha para ti, para mí, sobre nuestros hijos, sobre el llamado, sobre el propósito, esa palabra no regresará vacía. Esa palabra cumplirá el propósito por el cual se habló y fue enviada a nuestras vidas. Lo que sí pasará es la situación que estamos pasando hoy. Lo que sí tiene un día de terminación, una fecha que caduca, es la situación que estés pasando hoy. Si hay enfermedad, si hay escasez, si hay alguna crisis en tu matrimonio hoy, en tus finanzas, en tu hogar, con tus hijos, eso sí tiene una fecha que caduca. Eso sí tiene una fecha de vencimiento. Pero lo que Dios dice y preparó para ti y para mí no tiene una fecha de vencimiento. El Señor seguirá siendo fiel. Amén. Entonces, ese espíritu diferente que estaba en Caleb y que tiene que estar en nosotros no niega la realidad que podemos estar pasando, pero sabemos que hay una realidad mayor. Amén. Entonces, yo sentía fuerte y siento fuerte en mi espíritu que el Señor nos está llamando a que no nos enfoquemos en el tamaño del gigante que en este momento tengamos enfrente. No nos enfoquemos a la batalla que podamos estar viviendo hoy. No te enfoques a lo que pueda estar sucediendo hoy. Enfócate en lo que Dios tiene para ti. Enfócate en que Dios es todopoderoso y tu Dios siempre va a ser más grande que todo problema, que toda circunstancia. Y lo que Dios dijo, vendrá un día de cumplimiento para cada uno de nosotros. Amén. El espíritu diferente que estaba en Caleb fue un espíritu que por el contrario trató de contagiar a otros. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que seguir creyendo, tenemos que seguir hablando en fe, porque fíjese que de los 12 hombres, solamente 2 entraron en Canaán, en la tierra prometida, que fue Josué y que fue Caleb. Los otros 10 se llenaron de incredulidad, pero solo 2 permanecieron en fe y trataron de hablar y de contaminar en fe y positivamente a aquellos que los rodeaban. Entonces, si vemos la palabra de Dios, Caleb entendió que no podía permitir que la opinión de los otros contaminara su fe o apagara o reemplazara la voz de Dios. Que Dios te habló a ti, que Dios te ha dicho a ti, que Dios te dijo a ti, que has leído en la palabra, que soñaste, qué visión tuviste, que Dios habló a través de ti, a través de un hombre, qué fue lo que Dios te habló. No dejes que lo que puedas estar pasando o viendo hoy venga a reemplazar, venga a callar o venga a opacar lo que Dios te dijo un día. Es importante que hoy levantemos nuestros ojos al Señor una vez más y recordemos lo que Dios ha hablado a cada uno de nosotros. Porque en aquel tiempo la mayoría estaba diciendo no podemos, es imposible, hay gigantes, hay ciudades amuralladas, pero Caleb estaba diciendo no, sí podemos, sí podemos. Una multitud empezó a llorar, empezó a quejarse, porque eso es lo más fácil, llorar y quejarse. Y el Espíritu vendrá a levantarnos, el Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos decir, no, sí podemos. Si Dios lo dijo, sí podemos. Entonces, familia, hay temporadas difíciles en nuestra vida, claro que sí. Pero hay temporadas donde también Dios quiere separarnos, que nos separemos de esas voces negativas, que dejes de estar mirando aquello que en vez de levantarte te deprime más, que nos separemos para que podamos entender a Dios, que nos separemos para que busquemos dirección de Dios, que nos separemos para que busquemos a Dios y entendamos una vez más que lo que Dios habló para nosotros estará ahí para que podamos caminar en ello. Amén. Entonces, el espíritu diferente permanece fiel. Qué lindo, a mí me gusta eso porque cuando dice, había algo diferente, pero él tomó la decisión de mantenerse fiel. Y quiero que entendamos esto, porque en esto yo creo que muchos de nosotros hemos fallado.
Dios nos ha dado promesas y todos quisiéramos que la promesa la viéramos hoy. Todos quisiéramos que ya viéramos el rompimiento, ya estuviéramos caminando, wow, gloria, gloria, victoria, victoria. Pero muchas veces no, muchas veces los procesos son largos. Y fíjese que cuando sucede todo esto y cuando Dios de cierta manera se enoja y le dice al pueblo de Israel que ya no va a entrar a la tierra prometida, que va a tener que esperar 40 años, porque Dios les dice, por cada día que ellos estuvieron reconociendo la tierra, un año estarán en el desierto. Así que 40 años tuvieron que dar vueltas en el mismo lugar sin poder entrar a aquello que ya les pertenecía. Pero antes de Dios soltar esa palabra sobre el pueblo de Israel, Dios le da una palabra a Caleb y le dice: Caleb, porque en ti hubo algo diferente y porque tú te manteniste fiel hasta el final, sabes que esa tierra tú sí vas a entrar y tu descendencia poseerá esa tierra. Pero fíjate algo, cuando Dios le da esa palabra a Caleb, Caleb tenía más o menos 40 años, aún era un hombre joven, valiente y fuerte. Y pasaron 40 años. Quiere decir que Caleb pudo entrar a la tierra prometida casi a los 80, 85 años. Fueron 40 años donde Caleb tuvo que mantenerse fiel y esperar pacientemente a ver su promesa, a entrar a poseer lo que Dios ya le había dado. Y es ahí donde yo quiero que nosotros reflexionemos un poco, porque no es que Dios se le haya olvidado la promesa, no es que Dios no lo quiera soltar, sino que tal vez hay un proceso que aún tenemos que pasar. Y tristemente, por ejemplo, en la vida de Caleb, tuvo que esperar alrededor de 40, 45 años para poseer lo que Dios le había dicho. No sé qué Dios te dijo hace cuántos años, hace cuánto tiempo. Y no podemos pensar que ya Dios se arrepintió o no podemos pensar que ya no va a suceder. No, va a suceder, va a suceder. Si no sucederá hoy, sucederá mañana, pero va a suceder. Y que la misma promesa que Dios estableció sobre Caleb, que le dijo: tú vas a entrar y tu descendencia va a heredar. Esa palabra que Dios te dio a ti, que me ha dado a mí, no solamente es para mí, es para nuestros hijos, es para tus hijos, es para los hijos de nuestros hijos, un Dios de generaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos en fe, porque no debemos solamente recibir la palabra con fe, sino mantenernos en fe, sostenernos todos los días en fe, creyendo que hoy va a ser. Si hoy no fue, será mañana. Si no es mañana, será pasado. Pero no podemos decaer en nuestra fe. Ese es el ejemplo más grande que nos da Caleb. Recibe una promesa teniendo 40 años y tiene que esperar 45 años más para poder poner sus pies en la tierra prometida, para poder ver todo lo que Dios le había dicho. Pero dice la palabra de Dios que el espíritu diferente que había en Caleb lo ayudó a creer aún cuando ya había recibido la palabra, pero aún no podía ver con sus ojos o no podía poner con su pisar lo que Dios ya le había dado. Entonces yo creo que hoy proféticamente Dios está hablando a cada uno de nosotros, porque sabe que Dios ha lanzado una palabra sobre nuestras vidas. Dios ha dado una promesa sobre nuestras vidas, y esa promesa, así como Caleb no murió en el desierto, esa promesa que Dios nos dio no ha muerto. Esa promesa sigue ahí para cada uno de nosotros. Y aunque haya pasado tal vez tiempo, ¿verdad?, que Dios te habló, que Dios te dijo algo, la promesa sigue viva delante de Dios. Pero hoy necesitamos llenarnos de la fuerza que había en este hombre. Josué capítulo 14, el verso 10 y 11 dice: pero ahora aquí soy de edad de 85 años y todavía estoy tan fuerte como el día que José me envió. A los 85 años, Caleb va delante del hombre de Dios y le dice: Dios me prometió esa montaña y yo quiero que me la des. A los 85 años aún Caleb estaba diciendo: ok, ya estoy en la tierra prometida, ya estoy aquí, pero Dios también me dijo que ese monte era mío. Así que él siguió igual ya a los 85 años en pos de lo que Dios le había dicho. Tal vez a los 85 otros querían descansar, querían tal vez ya estar tranquilos. Caleb seguía persiguiendo el propósito y lo que Dios le había prometido. Así que
el fuego que está en nosotros, el espíritu diferente que está en nosotros, porque es hoy el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Él está ahí para ayudarnos, como lo hemos aprendido todos estos últimos tiempos. Él es nuestro ayudador. Él es aquel que nos va a dirigir, ¿verdad? Nos va a enseñar la verdad, aquel que nos va a llevar a poseer lo que Dios tiene para nosotros. Pero familia, la decisión está en nosotros. Por eso remarqué al comienzo esas dos palabras. En él había un espíritu diferente, pero también dice, y decidió permanecer fuerte, firme hasta el final, serle fiel al Señor. Y yo quiero cerrar con esto. Sé que el Espíritu de Dios está en ti y está en mí. Ese espíritu diferente hoy vive en nosotros. Hoy somos templo del Espíritu Santo de Dios, aquel que nos empodera para caminar a la manera de Dios, aquel que nos da convicción de hacer las cosas de tal manera que agrademos a Dios, aquel que nos da convicción también y nos reargulle si algo estamos haciendo mal. Pero la decisión es de cada uno de nosotros. El espíritu diferente sigue a Dios completamente, pero la decisión es de nosotros. El espíritu quiere seguir a Dios con todo, pero la decisión viene de nosotros. La palabra de Dios dice que el espíritu a la verdad está dispuesto ¿a qué? A obedecer a Dios, a caminar en las cosas de Dios, a seguir a Dios en todo lo que Él dice. Pero nuestra carne no, nuestra carne quiere dormir, nuestra carne quiere hacer lo contrario, nuestra carne quiere siempre desagradar a Dios, nuestra carne es la que quiere retrasarnos de poseer la promesa y lo que Dios ha dicho para nosotros. La diferencia está en que hoy una vez más nosotros tomemos la decisión seguir a Dios con todas nuestras fuerzas. Seguir a Dios sin medida, seguir a Dios dándolo todo, seguir a Dios aun cuando no parece conveniente, seguir a Dios aun mientras las cosas no salen bien como quisiéramos que salieran, pero seguimos siguiendo a Dios, seguir a Dios por completo. Esa es la decisión que tenemos que tomar hoy. Ya el Espíritu de Dios está en nosotros, es el Espíritu diferente que estaba en Caleb, que operaba en Caleb, está en ti. Pero hoy yo quiero de parte de Dios llevarte a que puedas reflexionar y que tomemos la decisión cada día de seguir creyendo y de seguir agradando a Dios, caminando a Dios, para que si hay un desierto en nuestras vidas hoy, eso se acabe, para que podamos acelerar, ¿verdad?, ese proceso de entrar a la tierra prometida. Qué triste que la decisión de Caleb y Josué fue la correcta, pero aún así tuvieron que esperar un gran tiempo para poseer lo que Dios les había dicho. Entonces, ¿vamos a caminar en fe? Claro que sí. Vamos a caminar con ese espíritu diferente, está en nosotros, pero hoy la decisión es de cada uno de nosotros. Sin duda hoy, más que nunca, Dios está buscando hombres y mujeres que no nos rindamos a lo que ven nuestros ojos, a lo que podamos sentir. Hombres y mujeres, que no te rindas al gigante que está enfrente tuyo, que no te dejes contaminar por lo que las otras personas dicen, que no te dejes influenciar por los comentarios que dicen las demás personas, que no abandones el proceso, que no tires la toalla, sino que persigas en fe con toda tu fuerza, con todo tu corazón, lo que Dios ha dicho sobre ti. Amén. Así que yo quiero orar en este momento. Padre, te doy gracias, Señor. Papito Dios, gracias por esta palabra, Señor. Sé que hoy quieres despertarnos, Señor. Sé que hoy, Señor, quieres avivarnos. Sé que hoy quieres que miremos, Señor, la promesa y lo que has hablado, Señor, por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier gigante, por encima de cualquier dificultad, Señor. Podamos poner los ojos en ti, en tu palabra, en lo que has hablado para cada uno de nosotros. Padre, hoy oro, Señor, y levanto los brazos de tus hijos en este día, Señor. Y oro, mi Dios, para que ninguno de ellos, Señor, tengan, mi Dios amado, o se dejen influenciar, Padre, por lo que dice el mundo, por lo que dice las multitudes, por lo que puedan escuchar afuera, Señor. Que ese espíritu que has puesto en nosotros, el espíritu diferente, el Espíritu Santo tuyo, Señor, en nuestras vidas, ponga cada día el querer como el hacer, Señor, para caminar, Señor, no por vista, sino como dice tu palabra, para caminar por fe, Señor. Padre, que no seamos gobernados por el temor,
temor, que no seamos gobernados por la incertidumbre, que no seamos gobernados, Señor amado, por el qué dirán, por qué pasará mañana, sino que podamos estar completamente seguros y confiados que tú vas delante de nosotros. Padre amado, que no moriremos en el desierto, que no somos esa generación que murió en el desierto porque dudó, porque criticó, mi Dios amado, porque se rebelaron en contra tuya, sino que somos esa generación que conquista, que así como Josué y como Caleb, Señor, conquistaron. Nosotros somos, Señor, esa generación que conquista. Somos esa generación, Señor, que cruza el río y entra a su tierra prometida. Somos esa generación que vemos con nuestros ojos, que nos posicionamos en las bendiciones, en las promesas que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Hoy oramos, Señor, y declaramos que no nos quedamos en el desierto, Padre, que la incredulidad, Señor, se va de nuestras vidas, que toda duda se va de nuestras vidas, que todo aquello que quiere venir a nuestra mente, Señor, para deprimirnos, para traer desánimo, Señor, para, Dios, hacernos sentir mal, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy atamos todo ello y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Como dice tu palabra, llevamos todo pensamiento cautivo en esta hora a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo y declaramos, Señor, que nosotros entramos en la promesa, poseemos tus bendiciones, caminamos en aquello que tienes preparado para nosotros y para nuestra familia, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, así como Caleb dijo, tú me diste esa montaña, yo voy a ir por esa montaña, Padre, que lo que hoy, Señor, cada uno de nosotros, el Espíritu Santo de Dios trae a nuestra memoria lo que has hablado, lo que has prometido, Padre. Hoy, Señor, tomamos la decisión de ir en pos de ello, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. No importa cuánto tiempo haya pasado que recibiste la palabra que Dios te dijo, no importa que tal vez hoy no vea lo que Dios ha dicho, lo que Dios dice, hoy se cumplirá en nuestras vidas. Sigue estable para nosotros, sigue vivo para nosotros, sigue fiel esa palabra. La palabra dice, fiel es aquel que prometió, fiel es aquel que dio la palabra, fiel es aquel que nos dio la promesa. Él permanece fiel, Él permanece fiel. Hoy, Señor, nos empoderamos en esta mañana. Hoy una vez más nos llenamos, Señor, de fe y seguimos creyendo, Señor, que lo que hablaste, Señor, tú lo cumplirás para nuestras vidas. Señor, en esta hora vengo delante de tu presencia, Señor, y presento cada familia y te pido, mi Dios, que el espíritu diferente y que la decisión que tomó Caleb esté en cada uno de ellos, Padre. Yo te doy gracias, Señor, te doy gloria, te doy alabanza en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, amén.